Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Es el inicio de la novela más importante de la literatura mexicana, Pedro Páramo, la obra que renovó la literatura nacional a mediados del siglo pasado y que, mire, sigue renovando la novelística mexicana con cada lectura, con nuestras aproximaciones críticas. Bueno, en este segundo podcast vamos a comentar el primero de los 4 relatos intercalados y además relacionados entre sí que configuran la trama del personaje Pedro Páramo, pues el protagonista, ¿no?, de este novelón de Juan Rulfo, una obra pues que, mire, sin duda es la máxima expresión del arte narrativo mexicano. Y pues empecemos por el principio, como dice Aristóteles en su Poética, y pues como ya sabemos, el inicio es la infancia. El primer relato interpolado, el primer relato yuxtapuesto, vemos cómo ahí va entrando, ¿no?, en la obra, y mire, esta parte de la infancia de Pedro Páramo tiene unas imágenes bellísimas. Bueno, toda la obra está, pero es una cosa que uno no puede creer, todo lo que uno va mirando, ¿no?, dentro de esta obra. Y esas imágenes no solo expresan el estado de ánimo de los personajes, sino que parecen como pinceladas, ¿no? Y digo pinceladas porque es extraño decir cómo se van mezclando, ¿no?, entre eso que es imaginativo, en el sentido de la pincelada, que es imagen, ¿no?, que miramos adentro de nuestra cabeza, como pinceladas de églogas rurales. Y que además van generadas, ¿no?, en la mezcla de varios géneros, como la novela lírica, la novela costumbrista, la novela expresionista, que encontramos a estos subgéneros dentro de la obra de Juan Rulfo, pues una maravilla. Y bueno, como ya sabemos, Pedro Páramo de Juan Rulfo se publica en 1955 y se compone de 2 novelas o tramas o líneas de acción yuxtapuestas y 4 relatos convergentes. La infancia de Pedro Páramo, la vida de Pedro Páramo como cacique, de hecho y de derecho, valga la paradoja. Después tendríamos el relato de Susana San Juan o los monólogos de Susana San Juan, ya muerta en la tumba. Y finalmente el relato de la senectud y muerte de Pedro Páramo. Bueno, la primera trama, que como usted ya sabe en el podcast que ya se publicó, en el primer podcast, es la de Juan Preciado, que viaja a Comala a buscar a su padre, y que es un descenso al mundo de los muertos, al Hades, al inframundo, al Mictlán, pues como lo hacen Odiseo, Eneas, Dante, Orfeo, por ejemplo. Es también la bajada a la cueva de Montesinos de Don Quijote y muchas más. Y este relato de la infancia es también una telemaquia. Es decir, que así como Telémaco va en busca de su padre Odiseo, pues así Juan Preciado también lo hace. Pero aquí, en la obra que nos ocupa, no es un viaje por voluntad propia, sino por voluntad de la madre, que envía a su hijo a Comala en busca de venganza, pues una revancha, ¿no?, que por supuesto no se realiza, porque Pedro Páramo, el padre de Juan Preciado, o el supuesto padre de Juan Preciado, pues ha muerto ya hace mucho tiempo, y la madre, la buscadora de venganza, pues también ha muerto, y a esto sume usted, ¿no?, ese temperamento, ese carácter tan débil de Juan Preciado, y como ya se comentó en el podcast anterior, un personaje adánico, muy ingenuo, terriblemente ingenuo, y un personaje edénico que ha perdido su paraíso materno. Y bueno, Dolores Preciado sin duda nos recuerda también el espectro del padre de Hamlet, nada más que en este caso es una mujer despechada. Y también una mujer, una madre abandonada, pues que desea vengarse del hombre que la humilló, primeramente sexualmente, o sea, en el sentido sexual, en la primera noche de bodas, que aunque ella pidió ser suplantada, pues no se realizó absolutamente ningún acto porque Pedro Páramo se quedó dormido.
Y bueno, un Pedro Páramo que se aprovechó de Dolores Preciado y que además los tuvo en el olvido a ella y a su hijo Juan Preciado. Entonces, bueno, dijimos que ya muerta la madre, Dolores Preciado, Juan se nos aparece como este personaje expulsado del paraíso, que es su madre, y del paraíso recordado además que Dolores Preciado hizo de Comala, pues un paraíso que su hijo Juan Preciado, mire que ni miró y mucho menos pudo recobrar, obviamente, porque ese paraíso dejó de existir hace muchísimo tiempo. Y cuando llega Juan Preciado, pues ¿qué es lo que mira? Una tierra de muertos y piedras, sin viento y con profundísimos rencores, pues que convierten a los muertos en seres con facultades psíquicas y mentales, además incapaces de emanciparse, ¿no?, de la vida terrena. Es decir, que sus rencores son tan fuertes, tan profundos, que ni la muerte los puede liberar, ¿eh? Y bueno, la segunda novela, como ya dijimos también, es la de Pedro Páramo, El rencor vivo. Así lo define o lo califica o lo adjetiviza, el rencor vivo, Abundio Martínez, que también es hijo de Pedro Páramo. Bueno, pero es que aquí siempre estamos como suponiendo, ¿no? Bueno, Pedro Páramo es hijo del hacendado asesinado Lucas Páramo. Pedro Páramo es el cacique todopoderoso, el demiurgo, ¿no? Una especie como de dios terrenal, telúrico, que desertiza a Comala como castigo a su pueblo, pues por no guardar luto por la muerte de Susana San Juan, el amor de su vida. Pedro Páramo es el padre, pues al que va a buscar su supuesto hijo Juan Preciado. Es también el padre que reprime su dolor por la muerte de Miguel Páramo, el único hijo que reconoció y amó. Es el hombre, Pedro Páramo, que amó toda su vida a Susana San Juan, un amor fallido. Es el cacique que se vengó de su pueblo, decíamos que lo dejó morir y que aparentemente fue asesinado por uno de sus hijos, Abundio Martínez, el arriero sordo. Así que pues iniciemos con el primer relato interpolado que se refiere a la infancia de Pedro Páramo. Y bueno, mire, una de las genialidades, entre muchas, muchísimas, de Juan Rulfo al escribir Pedro Páramo es introducir en el formato de la novela la técnica del drama de estaciones, es decir, una peregrinación, una cita con la propia vida, que está configurada con escenas, es decir, tiene una estructura episódica con un personaje central, pero este personaje central, Pedro Páramo, inmerso en estaciones que corresponden a sus diferentes facetas, estas 4 facetas que ya le mencioné, y además su relación con el mundo que le rodea. Entonces, bueno, si bien me explico, la trama de Pedro Páramo dentro de la novela de Rulfo a la manera de cajita china o narración enmarcada o palimpsesto puesta en abismo, tiene 4 estaciones, recuerde, su infancia, su cacicazgo, el relato de Susana San Juan y en la última estación, su senectud y su muerte. Y todo esto tiene una estructura de quiebre de la lógica del tiempo y del espacio, del cronotopo, como ese quebranto, ¿no?, que encontramos en el Quijote. ¿Se acuerda usted? Ya habíamos preguntado esto de la batalla de Don Quijote con el vizcaíno en el paso de los capítulos 8 a 9 de la primera parte, y donde los dos quedan como petrificados, ¿no? Don Quijote y el vizcaíno en plena batalla. Y Cervantes en ese momento hace el quiebre y nos traslada en yuxtaposición pues a una especie de mercado, un zoco en Alcalá de Toledo a buscar la continuación de la historia. Bueno, a mi parecer, Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, recoge muchísimo de las técnicas del barroco español, así que sería buenísimo que algunos críticos dejaran de afirmar o de buscar ciertas influencias por otros lados que ni al caso vienen. Porque bueno, no hay que ser tan cínico, ¿no?, al exhibir la ignorancia. Entonces vamos a identificar primeramente los episodios
que narran en concreto la infancia de Pedro Páramo. Esto hay que apuntarlo, marcarlo en el texto para facilitar más esta lectura quebrada que yo le propongo. Y son los episodios o segmentos o secuencias que notamos que están separados como por dobles espacios en blanco. Son 5 episodios que corresponden a la infancia de Pedro Páramo, 6, 7, 8, 10 y 12. Por si acaso no alcanzó a apuntar, reitero, los episodios que narran en concreto, en específico, la infancia de Pedro Páramo son 6, 7, 8, 10 y 12. Estos números, bueno, además están apuntados en la descripción del podcast. Y se trata de breves fragmentos que recrean escenas costumbristas y que están mezclados con imágenes, líricas obviamente, pasajes en los que se mezclan, dijimos, escenas costumbristas, secuencias de la novela lírica, pinceladas maravillosas de técnicas expresionistas con estilo directo libre, es decir, que los pensamientos o palabras del personaje no tienen la mediación del narrador, pues con el propósito de que el hilo narrativo vaya corriendo, no vaya fluyendo sin irrupciones. Aunque también hay estilo indirecto referido, que es cuando aparece el narrador irrumpiendo o interrumpiendo el fluir del personaje. Pero cuidado aquí, porque estos estilos, el directo y el indirecto, no se señalan, obviamente no están señalados, sino que las lectoras, nosotras, las lectoras o los lectores, tenemos que ubicarlos y distinguirlos. O sea, pues que mira, hay que leer despacito y con atención, si queremos realmente gozar y valorar los procedimientos narrativos de esta gran novela. Y pues sí es una obra difícil para quien no está tan entrenado o capacitado para leer literatura, porque esto se va adquiriendo conforme la lectura, ¿no? Entonces no es una novela sencilla, ¿sí? Pero obviamente lo va a hacer o lo va a ir siendo si tenemos el interés y la habilidad como lectoras y lectores, y que logremos diseñar un plano, ¿no? Una especie de cartografía, pues para poder movernos con mayor seguridad por esta arquitectura laberíntica, por esta estructura espiral o elíptica. Y bueno, a ver, iniciemos en el episodio 6 de los 5 relatos, ¿no? que se narran aquí, o de los que narra la infancia de Pedro Páramo. Y este episodio 6 inicia con el tiempo, una gotera que parece un reloj de agua y que remite siempre a lo mismo. Dice: el agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Es decir, el recuerdo hace un orificio. En el mismo recuerdo, dale, la imagen estática de la infancia. Y el niño Pedro Páramo está pensando en el amor de su vida, Susana San Juan, y en la que va a seguir siendo, y va a seguir pensando en ella, en Susana San Juan, hasta que llegue la hora de su muerte, a causa pues de lo que parece un homicidio en mano de Abundio Martínez, el arriero sordo que guía a Juan Preciado hacia Comala. Y además recuerde que con Abundio inicia y termina la novela, y lo sorprendente es que este es un personaje secundario, el que abre y cierra la novela. Bueno, veamos que los pensamientos del niño Pedro, de Pedrito, se mezclan con cuadros costumbristas. Por ejemplo, dice en la obra: ¿qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Y mire, vemos cómo este costumbrismo, pues obviamente no tenemos la costumbre de ir al excusado. Vemos cómo este costumbrismo está mezclado con la novela lírica. Ahorita vamos a ir a la parte lírica, es decir, el uso de un lenguaje poético que está ahí precisamente con el propósito de resaltar las emociones y los sentimientos, y además exaltar también a la naturaleza, al tiempo detenido en la infancia, y detenido porque Pedro Páramo está narrando desde su adultez su infancia. Y bueno, ¿en qué piensa el personaje? Y dice, entra ahora la novela lírica.
Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves, aquí quizás se refiere al destino, se apretaban a nuestras manos. Suelta más el hilo. El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Mira, esta imagen es bellísima. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Y ahora el lirismo en creciendo, Escuchen nada más esto. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Esto es un símil. Es una comparación de una expresividad poética superlativa, ¿no? El beso como un rocío. Y estamos en ese embeleso, ¿no? Cuando escuchamos la voz de la madre urgiéndole que salga del baño. Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, ya voy. Entonces, mire cómo se va yuxtaponiendo lo que decimos, las escenas costumbristas con todo el lirismo, ¿no? Todas las imágenes liristas o líricas. Y mira ahora cómo se yuxtapone de nuevo después de que le dice, sí, mamá, ya voy. Y vuelve a entrar este fragmento de novela lírica. De ti me acordaba, cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Y se yuxtapone el narrador de nuevo, y también de nuevo la voz de la madre, entra el narrador, donde dice inmediatamente, dice el narrador, alzó la vista y miró a su madre en la puerta. Ahora va a hablar la madre. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Vemos entonces dentro de este ritmo, bueno, primeramente miramos, ¿no? Sentimos el ritmo de las yuxtaposiciones, porque además hay una yuxtaposición temporal. Decíamos que es Pedro Páramo adulto recordando en presente su infancia. En presente es un decir, porque es probable que Pedro Páramo lo esté recordando también ya muerto. Acuérdese que aquí los muertos recuerdan y todos recuerdan y hablan y solos y toda la cosa abajo de la tierra, ¿no? Pero ¿cómo distinguimos esto, no? ¿Cómo distinguimos este ritmo textual donde se van yuxtaponiendo escenas costumbristas con los monólogos de Pedro Páramo o los recuerdos de Pedro Páramo, que son como pequeños fragmentos, ¿no?, de novela lírica? Y bueno, encontramos los textos entrecomillados, o entre comillas, que son estas comillas como soportes simbólicos externos, gráficos. Bueno, no es como si fueran, son, las comillas son soportes simbólicos externos, gráficos, y cuando vemos estos textos entrecomillados, ahí está precisamente, ¿no?, el recuerdo del Pedro Páramo adulto dentro de la secuencia narrativa de la infancia. Vamos a ver un ejemplo. Dice, tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Este símil, esta comparación está entrecomillada y es un recuerdo de Pedro Páramo en un estilo indirecto libre, y las intervenciones de los personajes, la madre y el niño y el narrador, no están entrecomillados y son la narración de la infancia. O sea, yo estoy como suponiendo que ahorita usted está mirando su libro. Mira la riqueza que tiene esta novela, es que es asombrosa. Dice lo que solo se puede decir en español. Ni siquiera podemos imaginar esto en una traducción, en alguna serie televisiva en plataforma con un valor menor al de un cacahuate. Bueno, en el siguiente episodio, el número 7, se reemplaza la presencia de la madre y aparece la figura de la abuela. Y vea usted la presencia matriarcal, que no solo en la literatura es determinante, sino en la vida misma, en la infancia de Pedro Páramo, que es un niño obediente, que sigue las indicaciones de su madre y va a ayudar a su abuela. Abuela, vengo a ayudarte a desgranar maíz.
Y volvemos al ritmo, que pautan las yuxtaposiciones de las escenas costumbristas y las imágenes líricas, es decir, esta alternancia entre la narración de la infancia y los recuerdos que Pedro Páramo adulto tiene de Susana San Juan, la niña con la que jugaba en la infancia y la mujer que amó toda su vida. Mire qué maravilla de alternancia que va ritmando a la narración. Vete pues a limpiar el molino. Ahí está hablando la abuela, ¿no? Y enseguida leemos, a centenares de metros encima de todas las nubes, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Inmediatamente, abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. Y aquí está la escena totalmente costumbrista. Y está ritmando, esta escena está ahí metida, ¿no? En el ritmo del pasaje lírico, es decir, que todo se va ritmando. Y que podemos distinguir estos lirismos, estos fragmentos líricos que son los recuerdos de Pedro Páramo y que los identificamos, ya lo dijimos, porque están entre comillas. Bueno, y la abuela lo manda, ¿no?, a hacer una serie de mandados. Vamos ahora a la octava secuencia, el episodio 8, donde de nuevo gozamos ese genial, ¿no?, ese genial estilo aquí de Juan Rulfo, ¿no?, esa mezcla, esa técnica rulfiana de ritmar, de yuxtaponer el lirismo con el costumbrismo, y de repente sentimos que no solo está yuxtapuesto, sino que además está mezclado, está como amalgamado, ¿no? Pero a esta escena número 8 ahora se añaden algunas visiones expresionistas y religiosas dentro, pues, de un matriarcado en una atmósfera de soledad. Mire cómo inicia el narrador. Dice: por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Y ahora inmediatamente se yuxtapone el pasaje lírico, ¿no?, que está entrecomillado, después del narrador, que además también usó aquí estas imágenes expresionistas. ¿Qué podemos entender por imágenes expresionistas? Todo lo que tenga que ver con los cambios de luz. Por la noche volvió a llover, ahí estamos ya en la noche, y vemos también aquí la parte, los vidrios de la ventana estaban opacos, ahí está la luz que interviene de una manera indirecta, y vemos cómo a partir de esa como iluminación opaca, vemos las gotas por la cual resbalaba, ¿no?, como en hilos gruesos y parecidos en este símil, hilos gruesos como de lágrimas. Ahí vemos, ¿no? Miraba caer, ahora se yuxtapone el pasaje lírico y seguimos con las imágenes expresionistas, con estas pinceladas expresionistas que tiene muchísimo, ¿no? Está cargada la obra de Pedro Páramo de puro expresionismo. Dice: miraba caer las gotas iluminadas, ahí está el expresionismo, por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba. Y cada vez que pensaba en ti, Susana. Y se yuxtapone entre el narrador en estilo directo, en estilo indirecto. La lluvia se convertía en brisa, oyó. Ahora va a entrar el estilo directo. Ahora, también fíjese la la yuxtaposición que hay. Fíjese en la yuxtaposición que hay entre el estilo indirecto cuando interviene el narrador y después Rulfo, ¿no?, inmediatamente va a yuxtaponer un estilo directo donde no interviene el narrador. Dice: el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Es decir, se está oyendo rezar. Y esto aparece como en cursivas. Eso era acá adentro. Ahora mire una sucesión de imágenes expresionistas, donde unas mujeres rezaban al final del rosario,
se levantaban, encerraban los pájaros, atracaban la puerta, apagaban la luz, solo quedaba la luz de la noche. Nótese aquí el contraste, la luz de la noche. El siseo de la lluvia como un murmullo de grillos, ahí entra el símil. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuela. Bueno, pues tratemos de imaginar esto como ahora, como no ahora, sino todo lo que hemos venido hablando, un cuadro expresionista. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta. Este es el narrador, Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su sombra descorrida hacia el techo, larga y desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Ay, qué bárbaro, Rulfo. No, es que esta situación es una belleza. ¿Cómo va manejando el lenguaje? Esto es bellísimo. Y sobre el lenguaje, la imagen de una madre, vemos esta imagen de una madre desesperada, pues que ha quedado en la orfandad. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos. Vean nada más qué imagen. Y abrió sus sollozos. Esta metáfora es lindísima. Que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. ¿Quién puede superar esto? Esta es una imagen además muy patética, hermosísima y muy patética, la imagen de una mujer que se va a consumir como la vela porque le van a asesinar al marido en una boda en la que Lucas Páramo, el padre de Pedro Páramo, es el padrino. Esto se lo narra Dorotea Juan Preciado en la tumba. Y que una bala equivocada que iba dirigida al novio asesina a Lucas Páramo, que estaba fungiendo ahí como padrino. Y a partir de ahí, el niño, Pedro Páramo, el joven, ya joven, porque obviamente aquí en la infancia vamos avanzando, ¿no? En ese sentido, va creciendo Pedro Páramo, se va a ver obligado, muy joven, a tomar las riendas de los asuntos de la hacienda de su padre y a convertirse en un cacique, porque no hay de otra. No hay de otra. Están endeudadísimos. Bueno, eso ya lo veremos en el siguiente podcast. Vemos aquí un jovencito que va a anidar un tremendo rencor por el asesinato de su padre, que deja a su madre en un estado absoluto, a la madre y a la abuela, a su matriarcado que lo protege, a su paraíso. Va a dejar a estas dos mujeres en un estado absoluto de desprotección, en un contexto de reyertas, de cacicazgos, de hacendados, y Pedro Páramo, joven, pues va a tener que convertirse en un hombre, pero en la médula de la tragedia y de la adversidad, es decir, va a tener que crecer rapidísimo, ¿no? Y bueno, el caciquismo es la única alternativa que tiene Pedro Páramo para sobrevivir en una comunidad donde no hay Estado, en una sociedad donde la vida y la muerte está sembrada y enterrada en tierra de injusticias, donde las leyes las escribe y las promueve la fuerza, el poder, la violencia. O sea que el tiempo de infancia y juventud de Pedro Páramo se ha encogido. Este tiempo que se ha encogido en su etapa de cacique se va precisamente a extender, se va a estirar ese tiempo, ¿no? Y bueno, así termina con esta imagen expresionista el episodio 8 de la novela de Pedro Páramo. Dice: el reloj de la iglesia dio las horas una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Y fíjese que como estas campanadas, dijéramos, del reloj de la iglesia, pues tiene que ver, como iniciamos este podcast en el episodio 6, que así, donde inicia la infancia de Pedro Páramo, con esa gotera, plas, 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 y aquí esas horas una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Bueno, pues un tiempo, obviamente, que ha empezado a encogerse, pero desde la muerte del abuelo, ¿sí? Y que obviamente, bueno, no sabemos de qué murió el abuelo, suponemos que de abuelo, a muerte natural, pero que no fue así en el caso de Lucas Páramo, que fue asesinado. Bueno, vamos a saltar ahora a la secuencia 9, vamos a la secuencia 9, al episodio 9,
que pertenece a la trama de Juan Preciado. Ese no lo saltamos y llegamos al episodio 10 de la novela de Pedro Páramo dentro de la obra global Pedro Páramo. Y llegamos a la imagen de Susana San Juan en el recuerdo de Pedro Páramo adulto, y que es probable que lo esté recordando desde la muerte, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, que parecería, no lo podemos obviamente sostener porque no estamos en una novela realista, naturalista, donde se nos explica todo. Esta es una novela ambigua, es una novela expresionista, es una novela yuxtapuesta, es una novela con relatos interpolados. Y es como si dijéramos que la piedra va como recordando, ¿no? Y en estas secuencias yuxtapuestas y además monologantes. Y en este caso, con la intervención de un estilo directo, al irrumpir la voz de Susana. Y dice: el día que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Está hablando del día que se fue Susana San Juan. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Fíjese qué bellísima imagen expresionista, y la imagen del corazón de Pedro Páramo totalmente roto, ¿no? Porque se va la mujer que él quiere, donde dice aquí el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, y aquí es donde interviene en el recuerdo de Pedro Páramo, en el monólogo de Pedro Páramo, aparentemente adulto, obviamente porque el niño no, esto no ha sucedido todavía cuando es un niño, por eso está recordando desde la adultez, ¿no? Toda esta parte, desde la tumba, toda esta parte, o de lo que parece ser la tumba. Y dice Susana San Juan, y lo recuerda Pedro Páramo: lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Y continúa en el recuerdo de adulto, Pedro Páramo, y suponemos que ya muerto. Pensé, no regresará jamás. Bueno, tarda en regresar 30 años, no volverá nunca. Y mire, enseguida se yuxtapone la narración lineal de la infancia con la influencia de la novela costumbrista o con cuadros costumbristas. ¿Qué haces aquí a estas horas? No estás trabajando. No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además, no me paga nada. No estás allí para ganar dinero, esto lo dice la abuela, no estás allí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Y le sigue reprochando a la abuela hasta que al final le dice, es necesario, le dice la abuela, es necesario que te resignes. Y a lo que Pedro Páramo responde, bueno, porque parece que ya sabe algo y eso que sabe le hace ser exigente, y le responde a la abuela, ¿no? Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Y lo que Pedro Páramo sabe, pues es que necesitan dinero y poder, exigirle a los otros, que sean los otros los que se resignen. Ese es el cacicazgo, que sean los otros los que se resignan o los que se resignen, porque la resignación, pues mire usted, es una subordinación. La resignación es un modo de subordinarse a la realidad. Y aquí está creciendo ya la semilla del cacicazgo, y aquí también la abuela se equivoca porque lo hace, lo que hace la gente mayor, ¿no? Que se equivoca con la experiencia, que ya no le asombra nada, ¿no? Y la experiencia, decimos, a veces es muy equívoca, sobre todo cuando la experiencia aconseja paciencia y resignación. Bueno, pero también hay gente que se equivoca, que piensa que sabe y que ese supuesto saber le permite ser exigente. Gente que se engaña, gente que finge saber. Bueno, a mí me parece que quien mejor conoce a Pedro Páramo es Fulgor Sedano, el administrador de la Media Luna, el matón, el gánster, la mano dura, la mano durísima de Pedro Páramo. Bueno, ahora mire, Pedro Páramo no se subordina a la realidad, se hace más bien compatible con la realidad, subordinando él subordinando a los demás, que los otros se resignen, él no.
a sus maneras de proceder y de usar el poder en una sociedad feudal, una sociedad de caciques como esta. Bueno, pasemos al pasaje 12, que es el último que se refiere a la infancia de Pedro Páramo. Bueno, este es un pasaje donde se combina todo lo demás, es decir, hay lirismo narrativo, costumbrismo, expresionismo y tragedia. Tremendo esto, tragedia. El drama, que es la notificación del asesinato de su padre. Y de nuevo al inicio, como lo fue al inicio del primer episodio de la infancia, se inicia con un reloj de agua, la gotera, que marca el tiempo. Inicia este pasaje 12, o este episodio 12, esta escena 12. En el hidratante las gotas caen una tras otra. Y nótese que aquí se mezclan el narrador y Pedro Páramo en un estado de duermevela. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Mire, aquí como si el ruido del agua que se desborda del cántaro fuera la voz que le dice a Pedro Páramo, despierta, le dicen, y reconoce el sonido de la voz y trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, no aplastado por el peso del sueño. Dice, unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir, como si la realidad fuera la que desbordara, ¿no? Se desbordara fuera del cántaro de los sueños y la misma voz que le ha dicho que despierte le sacude los hombros. Hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidratante sobre el cántaro raso, se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Ya no se oye el agua, ahora se oye el llanto. Y no cualquier llanto, el llanto de la madre. Esta es toda una tragedia. Y el llanto de la madre es quien lo despierta. Y dice un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. El llanto de la madre que toca un punto pues muy sensible. Bueno, y decimos, ¿a quién no? Está llorando la madre. Y le toca un punto muy sensible al personaje, a Pedro Páramo, porque algo ha pasado. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Pero sabemos casi de inmediato que el padre ha muerto de manera trágica. Lo sentimos, no lo presentimos en el mismo texto. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma. Estoy leyendo el texto. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo, de la madre. Pero fíjese cómo aquí eso de una y otra vez, tiene que ver con la gotera, con las goteras, tiene que ver con el agua que se derrama, tiene que ver con el reloj de la iglesia, ¿no? Y esto sucede pues en un cuadro impresionista que parece la noche del tiempo. Mire, escuchemos para poder ver. Dice, por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris aún no aclarado por la luminosidad del sol. Todo esto es puro expresionismo, Una luz parda, no como si fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Mira nada más, Rulfo, cómo dobla aquí el tiempo, Haga de cuenta como una tela doblada, ¿sí? Y vemos en secuencia expresionista en el mismo lienzo. Afuera, en el patio, los pasos, como de gente que ronda.
ruidos callados. Este es un oxímoron, callados, ruidos callados, ¿no? Dos palabras en oposición, que tienen además, cuando usamos el oxímoron, un efecto superlativo, y que Rulfo lo usa aquí en el preámbulo absoluto de la tragedia. Y dice, y aquí, aquella mujer de pie en el umbral, la madre, y aquí una mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día. Un amanecer que miramos se ha vuelto noche. Y sigue en el texto lo que le decía yo del doblez, ¿no? Doble el tiempo. Y sigue el texto. Dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Esto no podemos con tanta belleza. Nos desborda tanta belleza porque vemos aquí, ¿no? Notamos aquí una imagen expresionista de luz y sombra muy poética, muy dolorosa, que soporta la narración, ¿sí? Ese dice su cuerpo, el cuerpo de la madre, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Y continúa la narración, esta narración que no es narración, sino es narración, pero es fragmentos de novela lírica. Muy poética, por cierto, dice, una luz asperjada. Asperjada quiere decir dispersa, ¿no? Y quebrada, como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Es una imagen lírica al mismo tiempo, no expresionista, lírica, y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Entra la voz de la madre con esta tragedia. Y así en corto, dice, han matado a tu padre. Y de repente se produce un salto narrativo después de la madre decirle a Pedro Páramo, han matado a tu padre. Se produce un salto narrativo, decíamos, y Pedro Páramo se pregunta a sí mismo, y probablemente le está preguntando en su tumba a su propia madre, ¿y a ti quién te mató, madre? Vean nada más el quiebre, este quiebre que se produce en la mente y en la voz de Pedro Páramo, y al mismo tiempo en la muerte, cuando ambos, madre e hijo, eso presentimos, cuando ambos, madre e hijo han muerto, y el hijo pregunta a su madre, ¿y a ti quién te mató, madre? Esto es tremendo, porque recordemos que Juan Rulfo ha escrito una novela de muertos, y este quiebre funciona como bisagra, es decir, como punto de unión entre la trama de Juan Preciado y la trama de Pedro Páramo. Y aquí, pues imagínense, a ver, en este país, ¿a cuántos jóvenes les habrán dicho, han matado a tu padre? Y con esta tragedia, con el asesinato del padre, simbólicamente, o no, porque vemos las dos caras aquí en este perspectivismo de la novela, termina la infancia de Pedro Páramo con la muerte del padre, termina la infancia con el asesinato de Lucas Páramo. Y fue un asesinato fatal, fatídico, trágico, porque fue el destino que desvió la bala, una bala equívoca, que iba hacia el novio y a él le toca como padrino. Esto es la tragedia, lo que parece un equívoco del destino, pero que mire, va a marcar el destino de una vida anegada por el rencor, la venganza, la soledad, el desamor de Pedro Páramo a partir del asesinato de su padre, Lucas Páramo. Y Pedro Páramo iniciará una terrible, pero terrible venganza, pues para identificar a los asesinos de su padre y hacer justicia. Pero a ese Pedro Páramo adulto, y adulto en un sentido simbólico porque la tragedia lo lleva, lo empuja, lo obliga a esa adultez, no lo vamos a reconocer. Ya en la parte del cacicazgo, no lo vamos a reconocer cuando lo miramos niño, porque la tragedia lo escindió, lo partió como una especie de dos sujetos, lo quebró. Quebró a un niño soñador, que se metía al excusado a pensar, que se entretenía mirando la lluvia, que volaba papalotes con la niña Susana San Juan, que estaba protegido por la madre, por la abuela,
que era un nieto e hijo único, al que su padre miraba además como un inútil, porque decía que ni para seminarista veía que se pudiera encaminar. En contraste, todo esto, en contraste con un cacique que se va a enfrentar a otros caciques, que va a sembrar el miedo, que va a subordinar a los demás, pero mire, con la pura mirada, y que en su corazón se guardó para siempre al amor de su vida, Susana San Juan, y pues ya lo veremos como cacique, como vemos a tantos caciques en estas tierras neofeudales, en estas tierras sin Estado de Derecho, sin justicia, con un altísimo nivel de analfabetismo literario. Bueno, y mire, la novela de Juan Rulfo nos advierte que si seguimos así, pacientes y resignados con este sistema de redes hegemónicas, muy feudales dijimos, pues no dejaremos de estar perdidos, no avanzaremos, porque no hay camino, aquí hay puro desierto y piedras. Bueno, la narrativa de Juan Rulfo vemos totalmente, ¿no? En esta, una narrativa innovadora en cuanto a tema, formas. Vemos cómo Rulfo explora la esencia de la condición humana, la memoria, la muerte, el poder, la corrupción. Su obra, pues ya lo sabemos, ¿no? Y sus dos obras son una crítica a la realidad social y política de México, especialmente a la figura del cacique, a los abusos. Bueno, Borges escribió en 1985, Jorge Luis Borges, dijo: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Por su parte, Gabriel García Márquez en 1978 dijo: si yo hubiera escrito Pedro Páramo, no me preocuparía ni volvería a escribir nunca en mi vida, ¿no? Después de hacer una serie de halagos, una lista de halagos que hace Gabriel García Márquez a la novela de Juan Rulfo. Y por su parte, Susan Sontag, la gran ensayista norteamericana, además crítica literaria, afirmó: la novela de Rulfo no es solo una de las obras maestras de la literatura mundial del siglo XX, sino uno de los libros más influyentes de la literatura universal. Bueno, pues con esta serie de podcast pretendemos invitar y alentar a los lectorados a renovar la lectura, a leer, a releer una obra extraordinaria, una de las más extraordinarias obras de la literatura escrita en español. Estamos gozando Pedro Páramo de Juan Rulfo. Seguimos. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.